Pues bien, yo en León seguí empeñado en mis estudios, ¿no? Era un ámbito completamente diferente. El instituto era una universidad prácticamente, nada que ver con mi experiencia de estudio de primaria y secundaria en el pueblo. El Instituto Nacional de Occidente entonces era una pequeña universidad lleno de eminencias, de sabios. Adaptarme a ese mundo me costó un poquitito, pero me adapté. Me adapté a todo lo que había y logré bachillerarme bastante bien. Incluso competí pues para los mejores estudiantes de León. Obviamente no gané. Había muchachos tanto en el instituto, ya no digamos en León, mucho mejores que yo. Eso nunca fue un problema para mí, saber que no podía ser el mejor. Y en medida que eran ámbitos más competitivos, pues claro, era más difícil, pero sabía que yo podía estar ahí pues en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar, pero podía estar entre los mejores. Pero ¿saben qué? En este proceso pues de el traslado a León, de la universidad, yo me olvidé de algo. Me olvidé primero de mis heridas. No las recordaba, sentía que estaba cumpliendo mi sueño y me olvidé de Dios. ¿Sí? No me convertí en ateo, en agnóstico, en alguna parte de mi ser pues estaba presente la idea de Dios, pero no era un adolescente de iglesia, no hacía oraciones, no. Me convertí en un adolescente más de los años 70, hay que ubicar la época. Logré bachillerarme, logré tocar la puerta de la doctora Flores, una historia que ya he contado. Logré conseguir la beca completa en la UNAM León en ese tiempo, que incluía estudios, que incluía lugar donde dormir e incluso incluía un dinero, un trabajo, pues, pero era un dinero que podría servir para poder comer, para poder comprar pues, lo que había que comprar, traslado, cosas personales, transporte, etcétera. Y así logré pues ingresar a la universidad y graduarme como médico, uno de los más jóvenes médicos graduados en la historia de Nicaragua, al menos eso es lo que yo creo, y no conozco a nadie pues que tenga una edad menor que la que yo tenía cuando dejé la universidad pues en 1978. Ahora bien, yo salgo de la universidad siempre con esa estructura del muchacho que ha podido crecer y salir de los ambientes de pobreza iniciales y ser ahora un doctor, ya una persona con un estatus en ese tiempo, 1978, pero seguía siendo tan pobre materialmente como antes y mi vida espiritual también seguía vacía. No recuerdo haber siquiera rezado, pues si lo hice yo no me acuerdo, antes de mis estudios. Yo confiaba en mí, en mi inteligencia, perdón, más que en mi inteligencia, en mi perseverancia. Yo estudiaba una y otra vez, mientras Mauricio Abdala, que era un hombre genial, pues podía ni siquiera estudiar y con solo ir a la clase, o a veces ni siquiera ir y leer los libros, podía aprobar con notas muy altas. Yo tenía que estudiar todos los días, de 8 a 12, todos los días, y cuando había exámenes de 8 a 6 de la mañana sin detenerme para poder aprobar con dificultades los exámenes, pero logré aprobar todo. En ese transcurso, no voy a hablar de eso, ocurrió mi experiencia de mi ingreso al FSLN, ocurrió la experiencia de ser capturado por la Guardia Somocista, de ser entregado a la Oficina de Seguridad de Samuel Jenny, de sufrir tortura. Y bueno, yo lo único que puedo decir de esa época es que pensé que iba a morir, que era el momento pues de morir. La verdad es que no me sentí como así como triste, pues, y todo. Había visto en esos días de cárcel a tantos jóvenes asesinados que yo creo que era algo que prefería seguir ahí, pues, en la tortura y el dolor y lo horrible que es la cárcel. Y me refiero a lo que yo conocí, pues, ¿verdad? De los años 70, en la cual estuve detenido, pues, ahí en Chinandega, a las órdenes del perro Gómez, que llamaban así, pues, al comandante de la guardia en Chinandega. Pero salí por muchas razones, sobre todo por un tío, pues que era una persona cercana al general Jenny, pues y él hizo las gestiones. Es más, casi su vida la, la comprometió, ¿verdad? A cambio de mi libertad. Y salí y a seguir con mi sueño.
Y mis sueños de niño y adolescente eran tres cosas. Era graduarme de médico, era tener una familia, porque no tenía una experiencia de familia, y tercero era conocer París. Eso de París podía haber sido de las experiencias que yo tuve de niño leyendo las revistas, pues, de moda que llegaban a la casa de mi mamá, que enviaba a mi tía o mi hermana, Vanidades, Cosmopolitan, Buen Hogar, esas cosas. Como yo leía todo lo que estaba ante mí, todo lo que tenía forma de libro, libreta, revista, lo que sea, yo lo leía, leí y sigo leyendo, pues, ¿verdad? Fue algo que, gracias a Dios y a mi mamá, lo pude desarrollar siempre. Entonces, esos eran mis sueños, así que apenas me gradué, que ya cumplí el primer sueño, me dispuse al matrimonio. Pero ocurrieron cosas que no es como que yo empecé a buscar, pues ahí, no, mi futura esposa o mi novia, no. Nada, no. Había un debate en mí. Por un lado había un muchacho, recuerden que tenía 21 años, que quería ser médico, que quería ir a estudiar a Estados Unidos, una beca. En ese tiempo habían becas en la embajada, para los que pasábamos el examen en inglés. Básicamente yo tenía el folleto, pues el formato de las preguntas que se hacían, era en inglés obviamente. Yo pasé años estudiando en el libro de Harrison en inglés, es un libro de medicina interna, las principales preguntas, con esas podía pasar el examen, tener el puntaje mínimo para ser admitido, y después yo no tenía miedo, pues, de cómo sobrevivir en ese país. Yo lo miraba como el país en el cual había más calidad, pues, de enseñanza, pues, para un estudiante. Pero voy a seguir en el próximo video.